¿Qué tal, amigas, amigos? Bueno, hoy les traigo un tema muy sensible, sumamente delicado por lo demás, desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, que es el tema del salario, la devaluación del bolívar, el incremento sostenido del dólar y del euro en consecuencia, dada la política errada de Nicolás Maduro, el PSV, su gobierno, que ha significado prácticamente la pulverización del salario mínimo, la extinción prácticamente, ya lo vamos a explicar con detalle, con números, pero hace que Venezuela tenga una situación, sin exageración, neoesclavista. Imagínense ustedes que con el impacto, la devaluación progresiva del bolívar y el congelamiento del salario mínimo por parte del gobierno de Maduro, que además tiene una particularidad, que no solamente han congelado el salario mínimo, que es el referencial, sino que han lanzado y sostenido una política traidora de bonificación del salario, que quiero explicársela para que veamos que esta situación en Venezuela es insostenible y no la puede explicar Maduro, que en algún tiempo se autoproclamó el presidente obrero y ha resultado un fiasco hasta la condición de presidente antiobrero. ¿Y por qué decimos esto? Fíjense ustedes, con cifras en la mano, según el Banco Central de Venezuela, para este viernes 24 de enero del 2025, el dólar oficial, lo que llamamos aquí en Venezuela el dólar BCB, dólar Banco Central de Venezuela, está establecido en 56,28 bolívares. Esto significa que un salario mínimo mensual de 130 bolívares hace que el salario mínimo mensual en Venezuela sea de 2,31 dólares. Yo quiero que tomen en cuenta esto, sobre todo en el exterior, porque acá en Venezuela sufrimos esto, pero en el exterior, en el mundo, no conciben, incluso los organismos de las Naciones Unidas, del PNUD, etcétera, conciben que en un país latinoamericano, petrolero, con oro, con recursos incuantificables, el salario mínimo sea de 2,31 dólares al mes. Esto es algo criminal, que no lo puede justificar Maduro, que no lo puede justificar el PSV, por ninguna razón. Aquí tenemos que esos 130 bolívares, que hacen 2,31 dólares para el mes, lo dividimos entre 30 y hace que ese monto de salario mínimo al día sea de 0,07 dólares. Díganme ustedes si eso no es esclavitud. Díganme ustedes si eso no es traición a los trabajadores, a las trabajadoras. Pero además, no solamente los trabajadores activos, sino que, como está establecido que el salario mínimo, al revés, que la pensión del Seguro Social es igual al salario mínimo, entonces los pensionados en Venezuela del Seguro Social recibimos, yo entre ellos, porque he trabajado toda mi vida, no me regalaron esa pensión, es de apenas 130 bolívares.
Es decir, los pensionados del Seguro Social en Venezuela recibimos 130 bolívares mensuales, que significan 2,31 dólares. Dígame quién puede vivir, sobrevivir con eso. Es decir, la asignación del Estado venezolano a través del Seguro Social a los pensionados es de 0,07 dólares al día. Esto es un crimen absolutamente inaceptable, inexplicable, y hace ver cómo el presidente antiobrero ha sido un gran traidor a la clase obrera venezolana. Este salario mínimo que congeló el gobierno fue aumentado la última vez el 15 de marzo del 2022, y eso equivalía a 30 dólares. Y del 2022, 15 de marzo, a la fecha, la devaluación de Bolívar ha sido tal que esos mismos 130 bolívares hoy equivalen, como dije antes, a 2,31 dólares. Es decir, hambre, desprecio, absolutamente. Aquí el gobierno no solo que ha congelado el salario mínimo, sino que para capear el temporal ha inventado la bonificación, que ellos llaman ingreso laboral, desapareciendo la connotación o la significación del salario establecido en la Constitución. ¿Y qué dice nuestra Constitución? Que el salario mínimo debe actualizarse anualmente. Eso no lo ha cumplido el gobierno de Maduro. ¿Qué dice nuestra Constitución? Que el salario debe ser suficiente, salario mínimo debe ser suficiente para la cobertura de la cesta básica en Venezuela. Tampoco se cumple. De manera que el empobrecimiento de la población en Venezuela, que ha generado el gobierno, y por otro lado ciertamente el bloqueo criminal que desde el exterior se ha aplicado en Venezuela, de manera que se han juntado lamentablemente, inexplicablemente, el mal gobierno y la mala oposición, el pésimo gobierno y la pésima oposición, para destruir el aparato económico, destruir las condiciones de trabajo y el régimen de remuneración. Pero esto no se queda allí. El gobierno ha enmascarado a través de la bonificación del salario, diciendo que está pendiente de los derechos laborales y de la alimentación. Tienen un bono de 40 dólares de alimentación, tanto para el sector público como para el sector privado. Y luego hay unos bonos de guerra económica que está establecido en 42,84 dólares para los pensionados del Seguro Social, y para los empleados públicos activos en 87 o 88 dólares en promedio. Pero ¿cuál es la engañifa? Que estos bonos no son imputables a los derechos laborales que están asociados al salario. Es decir, vacaciones, horas extras, fines de semana, bonificaciones de fin de año, prestaciones sociales, prácticamente extinguidas. De manera que en Venezuela, la verdad verdadera es que nos han sumido en la neoesclavitud. Y esto es una política absurda que tanto el gobierno como los sectores del capital han venido imponiéndole a los venezolanos. Y por eso es que no se actualiza el salario mínimo desde marzo, el 15 de marzo del 2022,
y por eso es que no se reconocen los derechos salariales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre esto vamos a seguir conversando y hay que seguir luchando.